Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda clase del curso de actualización en neurointensivismo. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Videla, especialista en neurointensivismo, coordinador también de la sección de neurointensivismo del Hospital Italiano. En esta clase el doctor Videla nos va a hablar un poco sobre el tema central en el manejo del paciente neurocrítico, el monitoreo no invasivo de la presión intracraniana y el monitoreo multimodal. Sin duda, va a ser una oportunidad valiosa para poder actualizar y profundizar algunos conocimientos. Le agradecemos desde ya al doctor Videla por acompañarnos y a todos ustedes por estar presentes, así que bueno, lo invitamos a disfrutar un poco de esta clase. Muchas gracias, Charlie. Te dejamos la palabra. Bueno, primero que nada, muchas gracias Raúl y a todo el equipo por la invitación y muy buenas tardes a todos. La idea de la charla, como dijo Raúl, es hablar un poquito de neuromonitoreo multimodal, pero enfocándome en la parte no invasiva. Sabemos, ¿no?, que los pacientes que tienen un daño cerebral agudo, independientemente de cuál haya sido la noxa primaria, va a haber diferentes procesos patológicos que van a llevar a un daño que potencialmente puede llegar a ser irreversible. Además de la injuria primaria, van a haber una cascada de acontecimientos fisiológicos, como por ejemplo edema que va a generar hipertensión endocraniana, convulsiones, decorticación cortical extendida y muchas otras alteraciones metabólicas que pueden contribuir al daño secundario, empeorando el outcome neurológico de estos pacientes. Por lo tanto, la prevención y monitoreo de todos estos eventos para nosotros es fundamental en el cuidado de cualquier paciente neurocrítico, con el objetivo de intentar minimizarlos y optimizar obviamente la recuperación neurológica. Como vemos, cuando hablamos un poco de neuromonitoreo multimodal, lo que nos referimos es intentar ver un proceso desde diferentes puntos de vista para tener una información un poco más completa de cuál es la fisiopatología del evento y poder tomar una conducta en consecuencia. Antes de ir a lo que es el neuromonitoreo, lo que quiero decir es que, como dije recién, cada técnica va a visualizar una parte del todo, no va a visualizar todo por completo, por lo tanto no va a haber un método ideal y que ningún método de monitoreo, sea cual sea que utilicemos, va a modificar el resultado por sí solo. Lo que va a modificar el resultado es la interpretación nuestra y la conducta que nosotros tomemos con ese método de monitoreo, pero no el método en sí. Como dije, lo que vamos a hablar desde la parte no invasiva. Y yo me voy a focalizar principalmente en estas tres entidades, que es la ecografía de la vaina del nervio óptico, la pupilometría automática y el uso del Doppler transcraniano en pacientes con sospecha de hipertensión endocraniana. Empecemos hablando un poco de lo que es la ecografía de la vaina del nervio óptico. Desde la anatomía sabemos que la vaina del nervio óptico es una extensión de la dura madre. Por lo tanto, el espacio que hay entre el nervio óptico y su vaina va a estar repleto de líquido cefalorraquídeo. Esto va a ser una conexión entre estos dos compartimientos, ¿no? El compartimiento ocular y lo que está dentro del cráneo. Por lo tanto, cualquier variación de la presión intracraniana va a verse representada con variaciones a nivel de la vaina del nervio óptico, siempre y cuando haya una libre comunicación de líquido cefalorraquídeo entre ambos lugares y no haya ninguna obstrucción al mismo. Sobre todo en la parte retrovulvar de la vaina del nervio óptico, es la parte más distensible y es ahí donde nosotros la vamos a medir cuando hacemos una ecografía, para medir los cambios que se producen con el aumento de la presión intracraniana. ¿Cómo es que hacemos una ecografía de la vaina del nervio óptico? Bueno, para una correcta técnica lo que tenemos que usar es un ecógrafo bidimensional, usar el transductor lineal, que generalmente es entre 7.5 a 10 MHz. Y la técnica, si bien antes se podía usar tanto de forma transversal como de forma perpendicular, lo que actualmente está recomendado es la técnica transversal, es decir, que hay que apoyar el transductor a nivel del párpado superior, siempre obviamente el párpado apagado, cerrado, perdón, con gel lubricante y sin hacer demasiada presión, apoyarlo suavemente y dirigirlo hacia dorsal y levemente inclinado hacia caudal del paciente. Una vez que tenemos la imagen, que es la imagen que se muestra a la derecha, lo que vamos a ver es el globo ocular y una imagen hipoecoica, que es el nervio óptico, que está rodeada como de dos vainas hiperecoicas. Esa es la vaina del nervio óptico. Tenemos que hacer a nivel retrovulvar medir 3 milímetros de profundidad
y en una línea perpendicular ahí medir la vaina del nervio óptico. Acá vemos en el ejemplo, ¿no? En el gráfico que está en el medio, un paciente que tiene una vaina normal y uno, en el gráfico de abajo, uno que está aumentado. Ahora vamos a ver en las próximas diapositivas, ¿no? Cómo se interpreta y cuáles son los valores de normal y alterados de la vaina del nervio óptico y qué correlación con la presión intracraneal. Cómo es la técnica, vemos de manera transversal, párpado superior ubicado hacia caudal y levemente inclinado, ¿sí? Hacia abajo para obtener esa imagen, donde hay que medir a 3 milímetros de la vaina del nervio óptico, perdón, de retrovulvar, 3 milímetros y ahí hacer una línea perpendicular para poder medir la vaina del nervio óptico. En este ejemplo, por ejemplo, es de 4,6 milímetros. Como vamos a ver a continuación, es una vaina totalmente normal. Acá les dejo dos ejemplos. Fíjense en el ejemplo de la izquierda, la vaina medía 0,51 centímetros, que vamos a ver que está en el límite superior, y en el otro medía 0,69, que claramente es una vaina alterada, es patológica, que ahora vamos a ver cuáles son los cortes y cómo lo vamos a interpretar. Pero ahora bien, ¿qué evidencia nosotros tenemos para utilizar la vaina del nervio óptico como una manera no invasiva de detectar hipertensión endocraniana en pacientes con injuria cerebral? Bueno, fíjense, les traigo un trabajo bastante viejo, publicado en el 2007, donde lo que hace es medir en pacientes que tienen alguna injuria cerebral, comparar lo que es la vaina del nervio óptico versus una medida invasiva, que era un catéter intraparenquimatoso de presión intracraniana. Como hasta esa época todavía no había un valor claro de cuál es el valor normal de la vaina del nervio óptico en otros pacientes que también estaban bajo asistencia respiratoria mecánica, pero sin una causa neurológica, o sea que no iban a tener hipertensión endocraniana, lo que le hacían era, en este grupo control, medir la vaina del nervio óptico y ver en esos pacientes qué tamaño tenía. Como vemos, en los pacientes que tenían injuria cerebral, que son estos 31 pacientes, fíjense, los que tenían PIC normal, la vaina del nervio óptico era aproximadamente de 5 milímetros, versus 6,2, 6,3 los que tenían aumento de PIC. Todo esto cotejado, ¿no?, con un catéter intraparenquimatoso, con una diferencia, como vemos, significativa entre ambos. Cuando lo comparaban con el grupo control, fíjense que el grupo control tenía 4,9, 4,8. O sea que no había diferencia significativa con los que tenían una presión intracraniana normal, a pesar de tener una injuria cerebral, y sí había una diferencia significativa con los que tenían hipertensión endocraniana. Por lo tanto, ya en este primer trabajo lo que empezaron a hacer es ver una relación lineal entre el aumento de la presión intracraniana y el valor de la vaina del nervio óptico. Viendo que con valores mayores, sobre todo a 6 milímetros de vaina, estaba aparejado de una PIC mayor a 20. Se fueron desarrollando un montón de trabajos años posteriores. Este es del 2013, todavía también bastante viejo, donde también hacen medir lo que era la vaina del nervio óptico, siempre cotejado con una medición invasiva de la presión intracraniana, en este caso un catéter de PIC intraparenquimatoso, en pacientes con trauma. En este caso se midieron 36 pacientes que tenían PIC normal y 14 pacientes tenían hipertensión endocraniana medida por catéter intraparenquimatoso. ¿Y qué es lo que vieron? Que la media de la vaina del nervio óptico en los pacientes que tenían PIC normal era aproximadamente 4,6 milímetros. Mientras que aquellos que tenían hipertensión endocraniana, todos tenían mayor a 5,5 milímetros. Es decir, también fueron viendo una relación bastante lineal entre el aumento de la vaina del nervio óptico y los valores de presión intracraneana. A lo largo de los años se desarrollaron varios trabajos que fueron cotejando la relación entre la vaina del nervio óptico y la medida de presión intracraneana. Pero todos tenían o usaban diferentes límites. Como vimos, el primero usaba 6 milímetros, el otro 5,5, hay otros que 5,7, 5,85. Entonces, hace poco se publica este estudio, ¿no?, en la Neurocritical Care, que lo que hace es hacer una revisión de aproximadamente 16 trabajos
que utilizan la vaina del nervio óptico como medida no invasiva de presión intracraneana, y lo que ven básicamente es que valores mayores a 5 milímetros correspondían a valores elevados de presión intracraneana tomada como 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad del método mejoraba cuando los valores eran tomados más de 5,85 milímetros e incluso más de 6 milímetros. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que podemos decir? Es, si tenemos menos de 5 milímetros, podemos, de una forma no invasiva, desestimar que el paciente tenga hipertensión no craneana. Si tenemos más de 5,85 milímetros, casi seguro tenemos una sensibilidad y una especificidad bastante aumentada de que ese paciente tenga hipertensión no craneana. Ahora, en el medio, bueno, siempre como vimos son métodos no invasivos que siempre hay que cotejarlo con la clínica y la interpretación que tenemos en ese caso. Ahora, todos los trabajos que yo les mencioné eran de pacientes que tenían trauma encefalocraneano y que cotejaban la PIC en pacientes, perdón, con TEC. Sin embargo, se puede utilizar la vaina del nervio óptico en otros pacientes neurocríticos, pero que no tengan TEC y que la patología neurocrítica sea otra, ejemplo, encefalopatías metabólicas, epilepsias, meningitis, tumores cerebrales, patología hemorrágica o isquémica. Bueno, en esta revisión que se publicó hace poco, lo que hicieron fue estudiarlo en 18 estudios con diferentes patologías y también encontraron que la vaina del nervio óptico tenía una sensibilidad y una especificidad del 92 y del 90% respectivamente, con un área bajo la curva de 0,9 para predecir hipertensión endocraniana en estos pacientes neurocríticos de patología no traumática. Por lo tanto, estos hallazgos también sugieren que las mediciones de la vaina mediante ecografía tienen potencial como una técnica no invasiva de estimación de presión intracraneana en pacientes neurocríticos que no sea por patología únicamente por traumatismo encefalocraneano, sino también por otro tipo de patología. Esto yo se los dejo porque salió un consenso hace poco, donde básicamente, no voy a leer todo el consenso, pero nos dice tiene que ser la técnica correcta de la medición de la ecografía de la vaina del nervio óptico, cómo se tiene que poner la potencia del ecógrafo para no generar daño, cómo se tiene que posicionar, dónde se tiene que se tiene que medir, como dijimos, a 3 milímetros a nivel retrovulvar, cuántas mediciones habría que hacer, porque si bien es una técnica operador dependiente, la verdad que no requiere muchas veces repetirlas para que uno lo pueda hacer bien. De hecho, ya con 20 veces que uno lo hace y lo coteja con alguien, obviamente que sepa, uno ya se puede considerar que sabe hacer bien la vaina del nervio óptico. Por lo tanto, en este consenso nos dan como 30 ítems de cómo uno lo debería hacer. Se los dejo para que después lo puedan leer con tiempo. Entonces ya como resumiendo un poquito todo lo que tenemos de vaina del nervio óptico, lo que sabemos es que si mide menos de 5 milímetros, bueno, es un estudio que lo podemos considerar normal y ese paciente que ingresó, ya sea por un TEC, por una ACV o por la causa que fuera, que está deteriorado en la parte neurológica, nos podemos quedar tranquilos de que ese paciente no tendría hipertensión endocraniana en el momento en que le hicimos la vaina del nervio óptico. Ahora, si nos da entre 5 y 5,85 milímetros, y la verdad que estamos en un gris. Y si la clínica es compatible, yo lo interpretaría que ese paciente sí tiene hipertensión endocraniana. Y ahora bien, si ya tiene más de 5,85 milímetros, y casi seguro ese paciente tenga hipertensión endocraniana. Lo que es importante es que esta técnica es una técnica, sobre todo que se puede utilizar al inicio, pero no es tan fidedigna en el seguimiento. Es decir, si uno tiene una vaina de 6 milímetros, ¿no? Un paciente deteriorado con un TEC que uno sospecha que tiene hipertensión endocrinal, empieza con medidas osmóticas, la verdad que uno no puede hacer el seguimiento a ver si mejoró rápidamente la vaina del nervio óptico, porque no es algo que vaya a cambiar rápidamente. Y nos puede seguir dando aumentada a pesar de las medidas ya tomadas, el sodio, el manitol, o a medida que se haya tomada, y no quiere decir que persista una hipertensión endocraniana. Por lo tanto, yo creo que esta es una herramienta, una muy buena herramienta, sobre todo en el inicial, ¿no? Cuando recibimos al paciente en la guardia externa o en la ambulancia o en donde fuera, donde o no tenemos o todavía
tiene una contraindicación para un catéter invasivo o todavía no sabemos qué es lo que tiene, bueno, es una buena herramienta que se puede hacer para estimar como algo dicotómico, ¿es normal o está alterado con probable hipertensión endocrinal? Sin decirnos mucho el valor que tenga, solo sabemos que la presión puede estar aumentada en el caso de que el valor sea mayor a 5,85 milímetros. Ahora bien, ¿es la única forma de medir la vaina del nervio óptico mediante ecografía? Bueno, hace unos años se publicó este estudio que lo que hace es comparar la vaina del nervio óptico medida por ecografía versus tomografía en pacientes con sospecha, ¿no?, de hipertensión endocraniana. ¿Cómo medían la por tomografía? Exactamente igual. 3 milímetros, línea transversal, fíjense, ¿no? A la izquierda obviamente es la ecografía, a la derecha la tomografía y medían cuánto mide la vaina del nervio óptico. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, en este estudio incluyeron casi 200 pacientes. Lo que vieron es que las medidas, la mediana, ya sea por ecografía como por tomografía de la vaina del nervio óptico en pacientes que tenían hipertensión endocraniana era mayor que en aquellos pacientes con presión intracraniana normal. Como le digo, todos estos estudios eran cotejados con algo invasivo, que era un catéter intraparenquimatoso. El índice de correlación fue bastante bueno entre la ecografía y la tomografía. Y lo que vieron en este trabajo es que el corte para detectar hipertensión endocraniana a nivel ecográfico fue de 5,3 milímetros y a nivel tomográfico de 5 milímetros. Por lo tanto, acá les dejo, ¿no?, lo que son los highlights del estudio, que básicamente lo que nos dicen es que por tomografía la verdad que la correlación es bastante buena y si el paciente fue al tomógrafo y nosotros no le pudimos hacer una ecografía porque no estaba disponible o por la causa que fuera, la verdad que podemos incluso medir la vaina del nervio óptico a través de tomografía y con una buena correlación para poder estimar de si el paciente tiene o no hipertensión endocraniana. Eso por ahora de lo que quería hablar, de lo que es la ecografía de la vaina del nervio óptico para estimar hipertensión endocraniana. Ahora otro de los ítems que quería hablar era el uso de la pupilometría automática infrarroja como método pronóstico o de estimación de hipertensión endocraniana. Sabemos, ¿no?, que nosotros como médicos que evaluamos a un paciente neurocríticos, el reflejo pupilar es uno de los reflejos que más frecuentemente evaluamos. Ahora, ¿cómo lo evaluamos y cómo se compone el reflejo? El reflejo sabemos que lo que nosotros solemos hacer es con una linterna del celular o una linterna, estimulamos la pupila, a través del nervio óptico van a ir lo que son las aferencias que van a estimular al nivel pretectal los núcleos parasimpáticos de Nicker-Westphal, donde va a estar el área motora del tercer par, donde van a salir las fibras preganglionares a través del oculomotor o tercer par, van a hacer la estación en los ganglios, ¿no? Y donde van a salir las fibras postganglionares que van a estimular el músculo iridoconstrictor. Y si el reflejo está conservado, una vez que nosotros hacemos el estímulo lumínico, vamos a tener la iridoconstricción, o sea, que la pupila se contrae. A ver, nosotros lo podemos hacer con una linterna del celular o lo que fuera, pero la verdad que es bastante subjetivo, podemos decir se contrae o no se contrae, pero no sabemos cuánto se contrae ni cómo se contrae. Es ahí que empieza a nacer lo que es la pupilometría automática, ¿no?, que nos empieza a dar bastante información, ya que es una medida totalmente reproducible, cuantificable, automática, que nos va a dar no solo saber si se contrae y cuánto se contrae, sino que nos da mucha información. Dentro de esa información lo que nos va a decir es qué tamaño de pupila teníamos antes, o sea, de dónde partimos, cuánto tiempo tarda entre que nosotros damos el estímulo lumínico y se empieza a contraer, que es la latencia, hasta cuánto se contrae, o sea, el tamaño mínimo de la pupila, qué velocidad de contracción tenemos y qué velocidad de dilatación tenemos. A su vez, los dispositivos
son de diferentes marcas, ¿no? Obviamente, pero van a generar a través de algoritmos matemáticos ciertos índices, que quizás el más estudiado es el índice denominado NPI, que involucra las 5 fases estas que yo les mencioné. Acá les dejo, ¿no? Lo que es, qué es lo que se mide con la pupilometría, esto que les estaba diciendo, el tamaño pupilar, el porcentaje de constricción, la latencia, o sea, cuánto tiempo tarda entre el estímulo lumínico y que se comienza a contraer, la velocidad de contracción y la velocidad de dilatación. Y cuando hacemos el índice nos da, por ejemplo, la marca, quizás la más conocida y sobre todo la que más gran mayoría de los estudios habla del NPI, que el NPI es un índice que va a ir de 0 a 5, considerado 0 una pupila totalmente reactiva y 5 una pupila normal. Lo bueno de la pupilometría automática es que no se ve afectada con pacientes con sedación, que la gran mayoría de los pacientes con trauma encefalocraniana o con patología neurocrítica, que en los cuales nosotros sospechamos hipertensión endocraniana, sabemos que van a estar sedados, ventilados y la pupilometría automática no se va a ver alterada y tampoco se va a ver alterada sobre todo este índice, ya que es un índice y va a cotejar todos los valores que yo les mencioné. Sí, si usamos altas dosis de barbitúricos sí puede estar afectado, pero en la sedación que habitualmente se utiliza al principio en estos pacientes no va a haber alteraciones y podemos seguir interpretando el NPI. Ahora bien, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos si podemos utilizar una pupilometría automática para monitorizar pacientes con hipertensión endocraniana en pacientes que tengan TEC? Bueno, este es un estudio observacional que se hizo entre el 2016 y 2018, que incluyó pacientes que tenían TEC severo y una tomografía de cerebro patológica. Es decir, que tenían contusiones intracraneales, hematoma estructural, y a todos estos pacientes obviamente se les hizo un monitoreo invasivo de la presión intracraniana y se los realizó pupilometría automática en forma seriada como parte del protocolo de los cuidados neurocríticos de esa unidad. Incluyeron 54 pacientes y lo que vieron es que a medida que había eventos de hipertensión endocraniana, el índice de el NPI era cada vez menor. Y esto también se estaba asociado con los outcomes neurológicos, es decir, que pacientes que tenían mayor dosis de NPI bajos les iba peor en la escala de Gauss extendido a los 6 meses con los pacientes que habían tenido menor dosis de NPI bajos. Y NPI bajos es considerado valores menores a 3, es decir, de 0 a 3 les iba peor que aquellos que tenían un NPI mayor a 3. A su vez también vieron si había o no respuesta cuando uno utilizaba algún tipo de tratamiento, ¿no? Ejemplo, aumento de la presión intracraniana, usaban osmoterapia, ya sea sodio o manitol, y veían claramente cómo bajaba la presión intracraniana, y también en esos pacientes les hacían NPI y veían una respuesta o un aumento del NPI a medida que bajaba la PI. También vieron, ¿no? Observaron que la ausencia de recuperación de los valores del NPI estuvo asociada a peores resultados a largo plazo. Por lo tanto, lo que los autores en este estudio van a concluir es que el NPI nos va a brindar una información importante para diagnóstico y para pronóstico en pacientes que tenían TEC grave. Este es otro estudio publicado hace un par de años, ¿no? De una corte retrospectiva, donde también utilizaron la asociación de NPI a través de una marca de pupilómetro especial versus, o la asociación, perdón, de NPI con la medición invasiva de la presión intracraniana, en la cual incluyeron cerca de 65 pacientes con más de 2.500 mediciones, donde observaron un área bajo la curva de 0,7 en aquellos en NPI bajo como screening de hipertensión endocraniana. Y lo que vemos en este gráfico es que la probabilidad de tener PIC mayor a 20, que es donde está el circulito rojo, ¿no? Es cada vez mayor con NPI menores a, en este caso era 3,9 que les dio,
mientras que aquellos que tenían NPI entre 4 y 5, la probabilidad de tener una PIC elevada era cada vez más baja. Por lo tanto, este estudio también concluye que el NPI, o sea, la pupilometría automática y sobre todo el índice de NPI de estos pacientes, de este método, perdón, es una herramienta pronóstico o de screening para ver si tenían o no o posibilidad de hipertensión endocraniana. Ahora tenemos un estudio publicado hace un par de años, que es el Orange, que es el mayor estudio observacional multicéntrico, que metieron casi 300, no, como 600 pacientes, perdón, que lo que hace es evaluar la asociación de NPI con el resultado neurológico a los 6 meses y la mortalidad. En los gráficos lo que podemos ver es que en verde están los que tuvieron buen pronóstico neurológico, en violeta los que tuvieron mal pronóstico neurológico y en rojo los que fallecieron. Fíjense que los que tuvieron buen pronóstico neurológico, la verdad que el NPI de cero fue muy poco y prevalecía NPI mayores a 3. En los que tuvieron peor pronóstico neurológico y los que fallecieron, tenían mucha más cantidad de NPI versus los que les fueron bien. Ellos tenían el protocolo que hacían NPI, o sea, pupilometría, cada 4 horas durante la primera semana del trauma. Entonces, ¿qué es lo que van a concluir estos autores? Básicamente que un NPI anormal se asoció fuertemente con la mortalidad a largo plazo y un pronóstico neurológico desfavorable tras una lesión cerebral aguda. Y las medidas repetidas de NPI iban a brindar una información pronóstica relevante. Sobre todo este estudio lo que vieron es la asociación de NPI menor a 4 asociado a peor pronóstico. Sin embargo, esto quiero traerlo porque quiero recalcar algo, que esto es un análisis secundario del Orange que salió en febrero de este año, que lo que ven es si los valores de NPI están relacionados con los valores de hipertensión endocraniana o no. Y la verdad es que no vieron que haya una asociación entre valores de presión intracraniana elevada y NPI bajo. Sí, lo que vieron es que pacientes que tenían episodios de hipertensión endocraniana tenían mayor cantidad de NPI bajos, pero no pudieron cotejar que una relación cuantitativa entre el valor del NPI y un valor de la PIC. Y esto me parece importante porque esto es el índice de pupilometría. No mide la presión intracraneana, no nos dice un valor de presión intracraneana. Nos dice que ese paciente probablemente esté alterada, ¿no? Ya sea porque se está enclavando, se me está tocando el mesencéfalo, el tercer par, sobre todo si hay una asimetría entre un NPI y o el otro del otro ojo, o sea, una patología focal que me esté comprimiendo, pero no puedo estimar un único valor, no puedo decir que un NPI de 1 equivale a 30 milímetros de mercurio de PIC, ni mucho menos. Y sí saber que si el NPI está alterado, cuanto más dosis de NPI alterado tenga, mayor o menor probabilidad de buen pronóstico neurológico puedo llegar a tener en el tiempo. Y estos autores concluyen, por lo tanto, que el NPI no puede ser utilizado como un subrogante de la presión intracraniana y no puede reemplazar, bajo ningún punto de vista, el monitoreo invasivo de la PIC. Y ahora el otro método que quería hablar un poco es de la ecografía transcraneal, que sabemos que, o del Doppler transcraneal mejor dicho, que sabemos que lo podemos medir o utilizar dos tipos de dispositivos. Uno es el Doppler transcraneal espectral o ciego, y otro es el duplex, el codificado color, utilizar con el ecógrafo normal, un transductor sectorial, y hacer el Doppler de esa forma. Para iniciar, unos conceptos iniciales de Doppler. Sabemos que es una técnica de ultrasonido que va a estudiar las velocidades de las principales arterias del cerebro. No va a medir el flujo cerebral, sino que va a medir velocidades y detección del mismo. Y la relación entre las velocidades de diferentes lugares y velocidad sistólica, diastólica y media nos van a dar un montón de índices que son los que vamos a
utilizar sobre todo lo que yo voy a hacer hincapié es en el índice de pulsatilidad. Y lo que nosotros vamos a hacer es ver patrones sonográficos y a través de estos patrones sonográficos orientarnos hacia el estado hemodinámico cerebral del paciente para poder interpretar qué es lo que está pasando. Como les dije, uno de los índices que más se utiliza es el índice de pulsatilidad o índice de Gosling, que fíjense que es una relación entre la velocidad sistólica menos la diastólica menos la media. Y un índice normal va entre 0,506 a 1,2. Y como vamos a ver, fíjense todas las variables que van a alterar este índice de pulsatilidad. La edad avanzada, la bradicardia, una insuficiencia valvular severa, pacientes con hipertensión arterial crónica con pérdida de la distensibilidad de los vasos, todo eso me va a dar un aumento del índice de pulsatilidad y no quiere decir que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Como va a haber otras variables que me van a dar una disminución del índice de pulsatilidad. Si el paciente está hipercápnico o no, si está taquicárdico, si está anémico, que también me va a alterar las velocidades y por lo tanto hacer un índice y cambiar las velocidades me va a alterar el resultado y no quiere decir, no está directamente ligado a valores de pico. Y esto lo digo porque desde el 2004, ¿no? Se empezó a ver si había alguna relación entre, o si se podía estimar la presión intracraniana a través del Doppler y sobre todo utilizando el índice de pulsatilidad. Este es un estudio de Bellner de allá del 2004, que lo que ve es que pacientes que tenían aumento del índice de pulsatilidad tenían se correlacionaban con aumento de la presión intracraniana con un índice de correlación bastante bueno, les dio a este estudio, un estudio de 40 pacientes aproximadamente, de 0,94, donde ellos lo que concluyen es que independientemente de la patología que había llevado al paciente a ser un paciente neurocrítico, tenía una correlación positiva significativa entre el índice de pulsatilidad y la monitorización de la presión intracraniana intraventricular. Y de este estudio empiezan a surgir varias formas de intentar estimar de forma no invasiva la presión intracraniana a través de, como le dije, perdón, fórmulas. Una es la fórmula de Bellner, que quizás es la que mejor les dio, aunque no se pudo después en otros estudios replicar. Otros intentan a través de la fórmula de Aslit estimar lo que es la presión de perfusión cerebral y fíjense, ¿no?, que hay diferentes fórmulas de intentar estimar tanto la PIC como la presión de perfusión cerebral de forma no invasiva a través del Doppler transcraniano que no se pudieron corroborar en estudios posteriores. Y de hecho, esto es una revisión del 2020, en la cual lo que hace es estimar la performance diagnóstica que tiene el índice de pulsatilidad medido por Doppler transcraniano para ver la elevación de la presión intracraniana en pacientes adultos. Y fíjense que calculan obviamente el área bajo la curva, que va desde 0,5 de algunos estudios hasta 0,71. Por lo tanto, tiene una variabilidad bastante alta en los diferentes estudios y uno no puede decir que siempre el aumento del IP está asociado a un aumento de la presión intracraniana. Sobre todo por esto que les dije, que hay otras variables que van a modificar el IP y no quiere decir que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Pero ahora bien, con todo lo que les estoy diciendo, ¿sirve entonces el Doppler transcraniano en pacientes neurocríticos? Yo creo que sí, sirve mucho. Y lo que quiero es agarrar sobre todo este estudio, ¿no?, que es el Impressive 2, que lo que hace es, intentemos usar el Doppler como un estudio para ver si podemos excluir pacientes que tengan hipertensión endocraniana o no en pacientes que tengan, obviamente, patología traumática, se utilizó. Y ellos lo que hicieron fue hacer Doppler en tres momentos. Apenas llegaba el paciente, antes de colocarle el catéter de PIC, inmediatamente después de colocar el catéter de PIC y entre 2 a 3 horas después de monitorizar al paciente, le hacían un nuevo Doppler transcraniano. Y lo que iban a ver era la sensibilidad y la especificidad que tenía el Doppler para estimar o ver si tenía el paciente hipertensión endocraniana o no, sobre todo
utilizando, acá les dejo, ¿no?, la fórmula que utilizaban para estimar la PIC a través del Doppler. Intentaban calcular lo que es la presión de perfusión estimada con el Doppler con velocidades diastólicas y media, y de esa forma calculaban la presión intracraneana. Y la verdad lo que ven es esto, en negro es lo que coincidía del Doppler con el catéter de PIC. O sea, los que no tenían por Doppler hipertensión endocraniana y tampoco tenían hipertensión endocraniana por catéter de PIC, y los que sí tenían por Doppler y sí tenían por catéter de PIC. En verde, en este caso, son los que tenían PIC invasiva menor a 22, pero PIC por Doppler mayor a 22, es decir, pacientes con falsos positivos. Y en rojo son los que tenían PIC invasiva mayor a 22, pero por Doppler tenían menor a 22, es decir, los falsos negativos, que serían los que más nos preocupan, ¿no? Que nosotros, haciendo un método no invasivo, nos estemos pensando que no tiene hipertensión endocraniana cuando ese paciente realmente tiene hipertensión endocraniana. Y lo que vieron es que cuando ellos hacían estimación por Doppler de PIC normal, el 99% de los pacientes tenía PIC normal. Ellos utilizaron tres números de PIC, 20, 22 y 25, y lo que vieron es que con 20 el 91% de los pacientes tenía PIC normal, con 22 el 95% de los pacientes y con 25 casi el 99% de los pacientes tenía PIC normal. Y cuando vamos al diagnóstico por Doppler de hipertensión endocraniana, lo que vemos que el 77% de los pacientes que por Doppler decía que tenía hipertensión endocraniana tenían efectivamente PIC mayor, sobre todo a 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo un poco? Quizás el Doppler no nos sirve para diagnosticar hipertensión endocraniana, pero sí nos sirve para excluir hipertensión endocraniana. O sea, si yo tengo un Doppler normal, con un IP normal y una morfología, como vamos a ver a continuación, normal, yo me puedo quedar tranquilo que probablemente ese paciente no tenga hipertensión endocraniana. Ahora, si yo tengo un Doppler patológico, bueno, quizás sí tiene hipertensión endocraniana, aunque habrá un porcentaje que ese Doppler patológico sea por alguna otra causa, pero por lo menos con un Doppler normal yo excluyo hipertensión endocraniana, y quizás eso es una de las cosas más importantes en cuando uno hace algo no invasivo, ¿no? No comerse los que son los falsos negativos. Y acá yo les traigo dos ejemplos de Doppler. Uno es un Doppler normal y otro es un Doppler patológico. Y fíjense que no solo importa lo que es el valor del índice de pulsatilidad, que como dije es una relación entre las velocidades sistólica, diastólica y la media, sino también en el Doppler, cuando es una ecografía, importa mucho la morfología que tenemos, la forma de las ondas que tenemos, cómo es la diástole, ya que sabemos que a medida que aumenta la presión intracraneana, lo que primero se va a afectar son las velocidades diastólicas, por lo cual nos va a dar velocidades cada vez más bajo, con sístoles aumentadas, medias, como se ve en este gráfico, más de formas de espigas, y es eso también lo que nos va a llamar la atención. No solo un valor aislado, sino también la morfología y cómo se escucha. Vamos a ver si esto, yo acá puse unos videos que no sé si se reproducen. No, creo que me falló, perdón, la tecnología y no se van a ver los dos videos que puse, pero básicamente este es un Doppler normal, la idea era que lo escuchen con un índice de pulsatilidad de 0,68, y este Doppler era un paciente que tenía hipertensión endocraniana, donde no solo el índice de pulsatilidad iba entre 1,35 a 1,59, sino que también nos podemos ver que tiene una morfología totalmente alterada, con un pico medio sistolizado, con una diástole baja, una protodiástole alterada. Entonces, no solo importa el valor en sí del IP, sino también la morfología y nosotros cómo lo vemos. Ahora bien, este estudio lo que hace es ver
diferentes métodos no invasivos, ¿no? ¿Cuáles son el área bajo la curva para hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana? Y lo que ves es que la gran mayoría, ya sea la ecografía de la vaina del nervio óptico, el índice de pulsatilidad, tenían entre 0,7 y 0,8 de área bajo la curva, pero lo que mejor se daba es cuando empezábamos a combinar métodos. Es decir, cuando uníamos dos métodos no invasivos, hacíamos una ecografía de la vaina del nervio óptico y una pupilometría, ¿no? Perdón, un Doppler de la primera flecha con el índice de pulsatilidad y bueno, mejorábamos mucho el área bajo la curva, la sensibilidad y la especificidad para ver si ese paciente tenía o no hipertensión endocraniana. Ahora, cuando mezclábamos tres métodos, ecografía, pupilometría y Doppler, bueno, seguía aumentando el área bajo la curva. Entonces ya desde el 2020 empezamos a ver, tan buenos los métodos no invasivos, está mejor si los podemos usar combinados. Y en base a esta combinación, este año se publica este estudio, que es un consenso de métodos no invasivos para monitoreo de la presión intracraniana, cuando los métodos invasivos no están disponibles, ¿sí? Este consenso incluyó 41 médicos, tanto neurocirujanos, neurointensivistas, neurólogos, en patología neurocrítica, y los que ellos acordaron es básicamente que hay cuatro métodos en los que se van a basar y a los cuales van a dar su opinión. Uno es la pupilometría automática a través del NPI, otro es el Doppler transcraniano a través de dos variables, el índice de pulsatilidad y la estimación no invasiva de la PIC a través del Doppler utilizando esta fórmula, y lo otro es la ecografía de la vaina del nervio óptico. ¿Y cuáles son las recomendaciones que ellos nos dan? Bueno, básicamente lo que nos dicen es, número uno, nos dicen que tenemos que saber las limitaciones de cada método por sí, y algo clave es que una de las primeras recomendaciones es que método no invasivo va a reemplazar el método invasivo y que se pueden utilizar sobre todo cuando está contraindicado o cuando no tenemos disponible el método invasivo, que cuando usamos estos métodos no invasivos van a ser estos que les mencioné, los que deberíamos tener en cuenta, y sobre todo mezclarlos, es decir, utilizar por lo menos dos métodos diferentes para poder hacer y tomar una decisión. Una decisión va a ser, como vamos a ver en los próximos algoritmos, de escalar tratamientos, de quedarnos como estamos o de empezar a desescalar el tratamiento tomado. Cuando utilizamos la pupilometría automática, lo que nos dice es que, o ellos recomiendan, un índice menor a 3 para sospechar la presencia de elevación de presión intracraneana. Fíjense que siempre dice en combinación con por lo menos otra herramienta, y un índice mayor a 4 para descartar la presencia de hipertensión endocraniana. Cuando utilizan lo que es la ecografía de la vaina del nervio óptico, se utiliza un límite de 6 milímetros como un potencial límite para diagnosticar o excluir la presión intracraniana. Y cuando usamos Doppler, usan dos variables, como les dijimos, el índice de pulsatilidad y las velocidades diastólicas menores a 20 centímetros por segundo para considerar cambios en las velocidades de flujo asociadas a aumento de la presión intracraniana o excluirlas. Con todos estos métodos es que nos empiezan a dar algoritmos. Dentro de los algoritmos tenemos aquellos en los cuales todavía no contamos con una tomografía de cerebro. Por lo tanto, si tenemos un examen neurológico de un paciente anormal, deberíamos utilizar estos métodos no invasivos, siempre y cuando, como digo, o no tengamos o tenga una contraindicación para usar un método invasivo. Y dependiendo de estos métodos no invasivos, como por lo menos dos de ellos, si es anormales, deberíamos escalar en el tratamiento y reevaluarlo. Si son normales, se pueden observar y reevaluar a posteriores. Si tenemos tomografía, bueno, más o menos lo mismo, utilizar tanto la tomografía como estos métodos eh, no invasivos para decidir entre la escala del tratamiento, la observación o empezar a desescalar el tratamiento de los diferentes pasos de manejo de hipertensión endocraniana.
Y ya para ir llegando al final, ¿no? Nosotros sabemos que cuando tenemos un paciente con una injuria cerebral, la verdad que hay diferentes métodos o formas de encararlo. Una que ella es la que lo monitorizamos lo menos invasivo posible, utilizando estos protocolos que probablemente a veces podamos llegar a hacer un sobretratamiento de los mismos. Otra es utilizar y basarnos únicamente en la presión intracraneana, como nos dice la Brain Trauma Foundation. Y otro es hacer un monitoreo multimodal, utilizando diferentes estrategias para ver el mismo fenómeno desde diferentes puntos de vista y de esa forma poder tomar una decisión en conjunto. Sí, porque lo que nosotros sabemos es que el paciente va cambiando dependiendo o va evolucionando y probablemente nosotros donde nos mejor nos sentamos cómodos o lo que querramos tener el paciente es acá en esta etapa uno en este verdecito que es aquel paciente en donde el Doppler es normal, si tenemos monitorizado con la presión intracraniana es normal, la pupilometría es normal y la vaina del nervio óptico es normal y sabemos que no tiene hipertensión intracraniana y que estamos hablando de que la complacencia cerebral de ese paciente está adecuada. Ahora, en esta casillita amarilla que dice C, en donde el valor de PIC no llega a ser alterado, porque de hecho, fíjense que es menor a 20, sin embargo, ya tengo un Doppler con un patrón feo, una vaina que empieza a subir, una pupilometría donde ya no es el mismo 4,8 de NPI, quizás no llega a ser menor a 3, pero ya tengo un 3,8 para un 4,8 previo, y si lo tengo monitorizado de forma invasiva, una morfología alterada de la curva de PIC, bueno, probablemente este paciente ya no me guste tanto, porque si bien no tiene hipertensión endocraniana como definida como aumento de PIC mayor a 22 milímetros de mercurio. Yo sé que estoy en una zona donde cualquier cosa que pase, ese paciente ya no tiene la capacidad para poder amortiguar esos eventos y me va a subir la presión intracraniana. Entonces, quizás yo decido hacer un tratamiento, incluso con 18 de PIC de este paciente, para intentar llevarlo a una zona mejor complaciente y obviamente después tenemos esta zona roja donde claramente tenemos al paciente ya con la pupila puesta, con valores elevados de presión intracraneana, con el Doppler totalmente patológico, en donde bueno, es a donde no queremos llegar. Entonces, con todo esto, y con todos estos métodos multimodales, lo que les quiero decir es que el examen clínico obviamente sabemos que es fundamental, que cada técnica lo que va a hacer es visualizar una parte del todo sin existir un método ideal y que ningún método, como les digo, por sí solo nos va a cambiar el pronóstico del paciente, sino que lo que nosotros debemos hacer es integrar todos los métodos y cuantos más métodos, mejor, invasivo, no invasivo, si podemos hacer Doppler, pupilometría, vaina del nervio óptico y también tenemos una teta Rapid mejor porque nos van a dar diferentes puntos de vista y más información nos va a enriquecer esa información para poder tomar las decisiones correctas. Y básicamente, ya para finalizar, sabemos que, y esto lo quiero dejar en claro, que el monitoreo no invasivo no está reemplazando a la medición invasiva de la presión intracraneana, en lo posible, el monitoreo debería ser combinado, tanto no invasivo como invasivo. Obviamente, si no tenemos o tiene una contraindicación del invasivo, haremos los no invasivos. Y cuando usamos los no invasivos, si usamos ecografía de la vaina de nervio óptica, yo creo que menor a 5 uno lo considera normal y mayor a 5,85 lo considera ya patológico y en el medio nos basaremos con otros métodos no invasivos o con la clínica del paciente. La pupilometría automática consideraremos un NPI mayor a 3 como normal y menor a 3 como patológico, pero saber que no está ligada a un valor de presión intracraniana per se. Y cuando usamos Doppler, vamos a usar tanto el índice de pulsatilidad como la morfología, las velocidades diastólicas y la morfología, esto que les digo, si tienes espiga o no tienes espiga, cómo está la protodiástole, sobre todo para descartar hipertensión endocraniana, me parece que es una excelente herramienta. Y ahora sí, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charlie. Bueno, ahora vamos a dejar un par de minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta.
Por ahí a mí me pareció muy buena tu clase. La verdad que es algo que por ahí en nuestro medio nos termina pasando mucho. Por ahí no, digamos, por como es un hospital público, por disponibilidad de los recursos, nos ha pasado en muchas situaciones de no tener o no poder contar con la capacidad por ahí de poner un sensor de pica a algún paciente, sabiendo que capaz que sí tiene su indicación, y muchas veces hemos recurrido por ahí a un doble transcraneal o una vaina de nervio óptico, o mucho por ahí nosotros en este momento, por ahí la residencia de terapia intensiva trabaja mucho en el shock room y viste, por ahí en el primer contacto con el paciente, recurrís a hacer una vaina de nervio óptico para poder discernir si el paciente está con hipertensión endocraniana, más allá de la clínica, y por ahí hacerle un tratamiento rápido, precoz, para poder llevar por ahí al paciente al tomógrafo o algo. La verdad que la clase me pareció muy completa, me gustó mucho. Me parece que hubo muchas cosas que respondió. Así que bueno, no sé si Wada o Guille, alguno tiene alguna pregunta. Yo por ahí, primero felicitarlo a Carlos por la clase. Eh, yo lo veo, yo soy Guillermo Vergara, neurocirujano, me presento. Lo veo desde el monitoreo, obviamente invasivo, a la comparación que uno hace entre uno y otros, que muchas veces es necesaria y muchas veces nos llevan a tomar conductas distintas. Pero básicamente mi pregunta, Carlos, va dirigida a esos pacientes que están en el grupo C, que vos bien lo dijiste, que es el grupo que no queremos que estén, porque es quizás el momento más difícil para la toma de decisiones y es donde eh, más chocamos al momento de tomar conductas quizás invasivas, ¿no? Pensar en una cranectomía o en alguna maniobra más quirúrgica. Entonces, pensando en ese grupo de pacientes y vos teniendo las herramientas tanto no invasivas como la invasiva, inclusive hablando de tomografías, ¿no? No, pues quizá no hablaste de tomografía, pero teniendo en cuenta la tomografía también, vos a alguno de esos distintos tipos de monitoreos le das más relevancia que a otros. Digo, la vaina de nervio óptico te resulta más fidedigna que el Doppler o más fidedigna que la PIC per se o más fidedigna que la tomografía. No sé si se entiende la pregunta, así. Sí, sí, perfecta. Eh, lo que creo es yo, la vaina del nervio óptico, la verdad que me parece una excelente herramienta, sobre todo en el área de emergencia, como dice Raúl, ¿no? Apenas llega el paciente traumatizado, que en 2 minutos uno se la puede hacer y ya por lo menos empezar a separar un poquito a ver si sospecha que tiene hipertensión endocraniana o no. Me parece que ahí es la utilización sobre todo de lo que es la ecografía de la vaina del nervio óptico. Apenas llega el paciente al hospital, mientras lo estamos estabilizando, va a hacer la tomografía inicial. Una vez que ya tenemos una tomografía con contusiones cerebrales o la patología que fuera, y incluso lo tenemos monitorizado, quizás con un catéter de PIC, y como usted dice, es este que tiene 18 de PIC, 19 de PIC, es hipertensión endocraniana, no es hipertensión endocraniana. Yo creo que ahí la vaina no nos va a aportar tanto, pero sí la morfología de la onda de PIC. Ese 18, ¿cómo es? ¿Es con un P1 mayor a un P2 y P3? ¿O no? ¿O es con un P2 en tienda de campana, ¿no? Que P2 es mayor a P1 y no está hablando de una complacencia alterada. Ahí sí creo que el Doppler es fundamental para ver si ese 18 de PIC genera o no alteraciones en las velocidades de flujo cerebral o mantengo un flujo cerebral normal. Y en base a eso poder tomar la decisión de, bueno, con 17 de PIC y morfología normal, Doppler absolutamente normal y quizás pupilometría totalmente normal, me quedo tranquilo, a la espera, controlando seriada, o con 18 de PIC, pero ya tengo una morfología alterada, velocidades por flujo, por Doppler feas, o un Doppler que no me termina de cerrar, ser un poquito más agresivo, empezar a hacer tratamiento de osmoterapia, profundizar la sedación si el paciente todavía no lo tengo del todo dormido, y ver la evolución.
Yo creo que ahí quizás en ese grupo C es en donde más nos tenemos que apoyar en los diferentes métodos y dentro de los diferentes métodos, obviamente yo no mencioné, como usted muy bien dijo, la tomografía, pero la tomografía es fundamental para, no es lo mismo una patología local que algo difuso bilateral, ¿no? Porque sabemos que ahí quizás si es unilateral, una craniectomía nos va a servir, si es que tiene edema difuso bilateral, todo, plantear hacer una bifronto temporal y habrá que ver el paciente si lo amerita o no. O sea, yo creo que ahí la tomografía es fundamental porque no es lo mismo todo tipo de patología. El Doppler y PIC con morfología de la onda son las herramientas que más me basaría y no en ese paciente quizás la ecografía de la vaina del nervio óptico, que se puede utilizar más como una medida inicial en emergencias o mientras estamos haciendo la reanimación inicial. Yo quiero sumar un poco a la pregunta de Guille. Por ahí lo que nos pasa, Charlie, es que le hacemos la tomografía, tenemos este paciente que estás planteando, y por ahí no se traduce, ¿viste? Todavía las imágenes, y ahí es donde entramos con la discusión, porque tenemos todos parámetros no invasivos, tenemos por ahí ya el paciente con un buen RAS, sedado todo, con por ahí un catéter de PIC que es un subdural que, bueno, no nos traduce, la curva no nos ayuda para nada. Y ahí es donde decimos, che, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Porque si seguimos esperando por ahí un poco la imagen o somos un poco más agresivos, por decir, y hay que hacer una conducta. Porque ese es nuestro día a día, te digo, ¿no? O sea, esa discusión la tenemos para bien, o sea, para ver en cuánto beneficiamos o no al paciente. No, totalmente. Sí, quizás el catéter ahí subdural no ayude mucho a ver estas cosas. Y ahí si no se puede dar el Doppler me parece una de las mejores herramientas. Nosotros solemos ser más, bueno, Raúl que vino a la unidad la conoce un poco más agresivos en cuanto a lo que es el tratamiento y la invasión del paciente, sobre todo porque la gran mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes, traumatizados, que sabemos que los podemos llegar a dejar seculados, pero con un potencial de rehabilitación importante a futuro, como lo vieron los estudios. Entonces son en esos pacientes en donde sí hacemos hincapié de que si se puede un monitoreo invasivo, catéter intraparenquimatoso o bebé, dependiendo, ¿no? la situación, como dije, la patología en sí, es fundamental para poder intentar tomar la mejor decisión, porque también del otro lado, una cranectomía descompresiva no es gratis, sabemos las complicaciones ya sea infectológicas y a posterior que va a tener, la hidrocefalia, posible hidrocefalia, etcétera, que va a generar. Así que no es que cranectomía descompresiva a todos, pero sí intentar llegar a la mejor conclusión con las herramientas que tengamos disponibles. Si te podemos de forma invasiva y Doppler, creo que es lo fundamental. Y la pupilometría ahí sí creo que va a servir de daño mesencefálico, si se está alterando el NPI, si viene bajando, nos va a dar un poco más de información, sobre todo, como digo, si llega a ser una patología unilateral, que se ve una gran diferencia entre uno y otro. Mm. Ok, porque es verdad, por ahí en algunas situaciones, por ejemplo, Charlie, nos ha pasado de capaz tener algún paciente, viste, que está sedado, en RAS de -5, por ahí ponerte un escenario de un paciente con una hemorragia intraparenquimatosa, que nos ha pasado de que, bueno, el servicio de neurocirugía le coloca un drenaje ventricular externo. De momento vos, medianamente los primeros días, tenés un buen IP, buenas curvas, buena PIC, y capaz que de un momento al otro tenés unos momentos donde el paciente empieza a tener algún IP más alterado, que de repente pasa a tener un IP, supongamos, de 1,6, con un drenaje ventricular que lo pones en altura y vos asumiendo y decís, che, si obviamente lo pones a una altura, supongamos, de 12 milímetros de mercurio, y no te cambia mucho la cantidad de débito que tiene horario,
le haces una tomografía por este IP alterado, donde la tomografía tampoco te traduce algún cambio, y vos decís, en ese punto, ¿tiene algún valor fidedigno el IP y la curva? Yo creo que ahí no, a ver, si yo tengo un catéter DB, ¿no? Un método invasivo que me dice que tiene 10 de PIC, 11 de PIC o el valor de PIC que sea, el valor de pique es el que me dice el catéter y no el Doppler, ¿no? O sea, el Doppler me estará diciendo que ese IP está alterado porque hay una variación de flujo por la causa que fuera, no sé, hay que ver la PCO2 que se hizo, la TAM en ese momento, las características previas del paciente, pero si uno tiene un método invasivo que me está midiendo la PIC es el gol estándar, es el intraparenquimatoso o intraventricular en su defecto. Hay que ver también dónde está ubicado ese hematoma y porque no es lo mismo, ¿no? Un hematoma superficial cortical que un hematoma profundo, que uno dice plantear una cranectomía descompresiva ahí, mm, qué beneficio le vamos a traer a esos pacientes. Entonces ahí el Doppler va a haber que interpretarlo en la situación hemodinámica en la que esté el paciente, pero siempre que si uno tiene un DB que con 12, lo pones a 12 milímetros de mercurio, no viene con alta tasa, o sea que la PIC está ahí 12, 13 milímetros de mercurio, y yo le creo al DB, al valor ese, ¿no? Y el Doppler veremos qué es lo que lo está alterando ese IP. Ok, gracias, Charlie. Bueno, esperamos un rato más a ver si hay alguna pregunta. Acá en el chat no hay, por el momento no hay preguntas. Yo tengo una pregunta más, Carlos. Disculpa que me ponga pesado quizás. No, Este, para nada. en relación a los pacientes traumatizados, que por ahí nos pasan muy seguido y es la asociación más frecuente, trauma de cráneo con trauma facial, obviamente, y tienen trauma ocular, pero uno en la tomografía no le ve fractura de órbita, el cono del nervio está sano, no hay hundimiento de las paredes del todo el cono orbitario sano, pero sí tienen un edema palpebral importante, ¿sí? En esos casos, que obviamente seguramente dependerá de la mano del ecografista, de la experiencia y demás, pero te puede modificar el índice o puede jugarte un rol en contra que tenga solo daño de partes blandas, me refiero, ¿no? Nada de ser intraconal. Sí, sí, la vaina del nervio te puede jugar en contra de que vos no la puedas tener dice que como son técnicas, tanto el Doppler como la ecografía de la vaina, operador dependiente, uno debería tener una muy buena imagen para tomar esas decisiones, porque nosotros sabemos que si el Doppler lo posicionamos mal y tenemos una espectroscopía no buena, y el índice de pulsatilidad iba a dar cualquier cosa porque la imagen en la que la estamos tomando es mala. Lo mismo pasa cuando si no tomamos bien el nervio óptico, la vaina del nervio óptico, no tenemos un buen plano para poder medir eso. Esas son dentro de las limitantes que nos pone el consenso de tanto de la ecografía de la vaina como del Doppler, que para poder tomar estas decisiones deberíamos considerar que estamos haciendo una buena técnica. Si ya la técnica es mala por estas causas externas de edema bipalpebral, o quizás el paciente tiene mala ventana, porque cuántas veces nos ha pasado que intentamos hacer Doppler y el paciente no tiene ventana, y de repente encontramos ahí un hilito, pero sabemos que no estamos encontrando a la arteria en el eje correcto, y ahí la decisión de forma no invasiva lamentablemente va a ser equivocada, yo creo. Bien, gracias. Y quizás ahí quizás se puede utilizar por tomografía e intentar medir la vaina del nervio. Que ahí uno dice, bueno, no es la mano del operador dependiente, la tengo la imagen, si la puedo poner bien, la puedo llegar a medir por tomografía. Bueno, preguntas por ahora en el chat no hay. Este, la verdad que espectacular, muy linda la clase, muy buena. Agradecerte. No sé si los chicos tienen algo más para sumar, Raúl y Guille.
No, no, por mí no, ya le sacamos el jugo ya. Qué grande. Bueno, Charlie, muchísimas gracias, de verdad. Mil gracias por la ayuda y bueno, y por prenderte en esta iniciativa. La verdad que siempre fue la idea que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y la verdad que tener una persona como vos, un referente en el tema que nos esté dando una mano, la verdad que es un honor. Lo único que sí, bueno, voy a aprovechar para dar un anuncio que estuve hablando, bueno, con Ariel. Ariel, bueno, se prestó para darnos una mano con este tema del curso. Se creó una plataforma donde ya voy a estar enviando el link para poder acceder a las clases y un poco a la bibliografía, donde cada uno va a ingresar con su mail y la contraseña es salta con S mayúscula y 2025. Obviamente, Charlie, también estás bienvenido a participar e ingresar, estás como docente, así que obviamente puedes dar tus aportes ahí también. Dale, perfecto. Muchísimas gracias Raúl, Guadalupe y Guillermo por la invitación y encantado de formar parte de esta iniciativa que sé que tuvieron desde allá. Y cualquier cosa que la podamos ayudar, bienvenida. Acá estamos. Bien, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.